Bienvenidos al segundo programa de Diario de las Cortes. El día de hoy, acompañados de nuestro amigo y filósofo Augusto Purizaga Montenegro. Bienvenido, Augusto. Gracias. Trataremos el día de hoy un tema denominado La República, que es un texto filosófico muy importante a través de los tiempos. Es importante abordar aquí la justicia en los tiempos de eicasía. Para ello tendríamos que iniciar preguntándole a Augusto qué es eicasía. Gracias, Jovi, por la invitación. Es importante nosotros conocer el contexto propio de la República. Es un texto que tiene un hito muy importante dentro de la historia de la filosofía occidental, porque es uno de los primeros textos que trata de postular el inicio de lo que nosotros entendemos como política o civilización, o mejor dicho, en el contexto propio de la República, una polis, o en el caso de Platón, una polis ideal. Lo que corresponde a eicasía, y de hecho es el punto de entrada a este diálogo, es lo que nosotros tenemos como imagen, como opinión acerca de la justicia. El intento y el recorrido de los 10 libros en los que está escrito la República es darnos una definición de qué es la justicia. Y cuando hablamos de eicasía se refiere a imágenes, de ahí viene la etimología de ícono, por ejemplo, y solamente son referencias a opiniones, lo que se cree que es la justicia, pero no nos ocuparía la definición de la justicia en sí. Entonces el intento de toda la obra de Platón en este diálogo es poder acercarnos a una definición de qué es la justicia. Ya en la conversación que sostendremos ahora veremos a qué se refiere o qué aspectos son los relevantes respecto al concepto de justicia dentro de la República. Es sumamente importante saber que esta obra marca un hito en referencia del inicio del concepto de justicia. Sería muy importante para nosotros que abordaras uno de los temas primordiales que parte para tratar el tema de justicia, que en este caso es la empatía en la civilización de aquella época. Háblanos, por favor. Sí, hay un dato curioso, porque nosotros construimos civilización y sabemos que hay una función empática para poder haber generado el éxito que como especie tenemos, que de hecho es construir una sociedad. La definición más cercana para entendernos en ese contexto es la aristotélica de que somos animales políticos o animales sociales. Tomando referencia y ver en qué momento se toma consenso respecto a lo que denominamos civilización, aparece de parte de la antropología. Hay una antropóloga famosa, Margaret Mead, que habla de un vestigio de óseo de un fémur, el hueso largo que tenemos en las piernas, que se lo nota recuperado, sano. Eso quiere decir que dentro del inicio de la civilización, o lo que se puede tomar como un hito para entender que la civilización de nuestra especie toma éxito, es a partir del cuidado. Para que una fractura en el hueso más grande que tenemos haya sanado, eso quiere decir que hay alguien que lo pudo cuidar, que le permitió por lo menos protección, de tal manera que eso nos da un punto de partida para entender en qué momento hablamos de civilización, el cuidado y obviamente lo que tú dices respecto a la empatía. Eso, para lo que nos ocupa ahorita para acercarnos al tema de justicia, es que por naturaleza tenemos un sentido de empatía, obviamente de una emoción básica que ocupa a la base del éxito de nuestra especie, como lo dije hace un momento, pero sobre ello también de que esto lo entendemos para el tema que nos ocupa ahora como algo que construye algo justo, ¿no es cierto? Podemos tener esa percepción inicial de lo que sería justo, o mejor dicho también lo que va a ser lo injusto, como una percepción o una emoción natural. Entonces estaríamos bajo el abordaje de que la antropóloga ha señalado que ayudar a alguien es el inicio de la civilización. El punto central, y que quisiéramos que nos expliques cómo la filosofía ve el tema de la justicia. Como lo mencioné hace un rato, de hecho, el orden necesario para generar una civilización, para que tomemos una pauta necesaria para conformar una sociedad, corresponde al inicio obviamente de las primeras civilizaciones. Ya nosotros
en la historia de la humanidad podemos saber que existe una conformación social de organización, pero obviamente en el transcurso escalamos a algo más complejo. Hay necesidad de una organización un poco más detallada, no solamente en la, digamos, en lo que nos provee los elementos básicos, sino ya mandatos o estatutos que construyen una sociedad, una civilización. Ahora, si nos vamos ya respecto a esa premisa de lo que la filosofía nos va a permitir conocer, aparecería obviamente en esta obra que es la de Platón, y la idea principal de Platón en la República es ver cómo se puede conformar una polis ideal. ¿Sí? O sea, qué condiciones nosotros tendríamos como necesarias para que cualquier organización social grande funcione. Obviamente, a la base de una organización social grande tiene que estar el concepto de justicia. Ahora, como mencioné hace un momento, la República está dividida en 10 libros. Los 3 primeros es obviamente siempre en la dinámica de Sócrates como interlocutor y algunos sofistas a los que consulta respecto a la definición de justicia como este elemento constructor de una polis, y empiezan a haber cierto tipo de definiciones, ¿no es cierto? Justicia distributiva, darle a cada quien lo que le corresponde. El justnaturalismo también aparece por ahí, pero obviamente lo que está haciendo Sócrates, y obviamente de repente recordamos lo que conversábamos en el capítulo inicial, es tratar de ir avanzando un poco más hacia la definición del concepto en sí, que esa es la dificultad. Ya el preámbulo de lo que nos acercaríamos luego, de lo que ocurría en el libro 4, 5, 6 y 7, que son los principales, nos empieza a invitar a entender qué es la justicia como concepto. Pero como concepto, ahorita sí, dentro de la filosofía, a un aspecto dentro de la filosofía platónica del bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que conformaría esta polis ideal a la base de la justicia, y saber qué es lo que se va a retratar en esa definición. Para nosotros es muy importante que nos señales que parte de la República, o la importancia que tiene esta obra, es justamente eso, los inicios conceptuales de la justicia. Entiendo yo también que el tema de la racionalidad entra a tallar en este concepto. Entonces, pediría que nos expliques ello. Sí, de hecho, regresando a la definición aristotélica del hombre como animal político, también se acompaña a esa definición como el hombre como un animal racional. O sea, lo que nos distingue a nosotros como especie es la racionalidad, ¿no es cierto? O sea, tenemos la capacidad de razonamiento. Entonces, si es esa una característica que nos distingue de los demás seres que comparten el mundo con nosotros, es esa sobre la cual nosotros empezamos a darle contenido y definición a la justicia. Entonces, lo que apunta la filosofía platónica es dar un esfuerzo racional para entender qué es la justicia. Y es ese punto, un poco pasando del libro 4, y obviamente dentro de la tradición filosófica clásica, digamos el platonismo como núcleo duro, donde están las definiciones, lo que de repente nos hace pensar en toda esta teoría de las ideas que Platón va a desarrollar, aparece en el libro 5, 6 y 7. Pero más allá del detalle de lo que ocurre dentro de esos libros, sí hay algo bien importante respecto a lo que tú consultas de racionalidad. Si ese esfuerzo por pensar y de alguna manera definir es lo que nos va a acercar a la definición de justicia, eso quiere decir que dentro de nuestro aspecto de comportamiento y acción, eso obviamente más a detalle lo trabajará Aristóteles luego, pero dentro de ese aspecto principalmente debería haber una dirección de la racionalidad, más que de las pasiones y las emociones, ¿no es cierto? Y obviamente debería haber un equilibrio entre ello, porque la acción se motiva por las pasiones y las emociones, pero debe haber un cierto tipo de filtro racional para la acción, que sería, digamos, dentro de la filosofía platónica, y es la herencia luego para Aristóteles, lo que se llama prudencia o sofrosiune, que sería, digamos, esta ejecución de razonamiento práctico, ¿no es cierto?, meditación de las consecuencias de las acciones, de tal manera que si en el ejercicio de esa racionalidad podemos entender que hay un orden necesario, ¿no es cierto?, un consenso que entre todos podemos tomar,
Luego, obviamente, aparecerán referencias dentro de la tradición filosófica para los derechos humanos, en Kant, en la filosofía moderna, pero a la base es ejecutar esa racionalidad para generar consenso y que todos estemos de alguna manera de acuerdo en aquella aplicación que parte, obviamente, de la interlocución. O sea, todos los aspectos respecto a la definición de justicia dentro de la República se logran en el diálogo, ¿no es cierto? Preguntando, indagando, pensando y definiendo de tal manera que podamos entender que la justicia, como elemento que conforma la base de una sociedad, es el esfuerzo también racional para darle contenido. No es un concepto vacío, sino es un concepto que se alimenta del diálogo, del consenso como un concepto principal, pero sobre todo en el esfuerzo de el razonamiento para la acción. Eso obviamente creo que cuando nos toque ver lo de Aristóteles está más detallado incluso, pero Platón nos invita a ya pensar respecto a esta definición. Quiero cerrar esta idea porque dentro de la filosofía platónica el elemento más bajo de definición o de acercarnos a tener idea de las cosas es la eicasía, donde todos podemos generar opinión, o sea, todos sabemos algo de alguna manera, pero no le damos sustento ni racionalidad, simplemente son referencias respecto a opiniones. Si seguimos esta línea o lo que nos invita a Platón a pensar en el libro 6 y 7, el símil de la línea, la alegoría de la caverna o el sol incluso, nos hace entender que para separar estos dos ámbitos de lo que corresponde a la doxa, a la opinión, y el elemento intelectual del uso de la razón, nos da ya un elemento que empieza a definir conceptos más puros, ¿sí? Dentro de la filosofía platónica no estamos tan acercándonos a definirlo dentro de lo que corresponde al diálogo hoy, pero sí sería interesante entender que el concepto de justicia dentro de la filosofía platónica tiene que ver con la idea principal del bien. Sí, la idea principal del bien es el sustento necesario para la existencia de la justicia. Y eso nos hace pensar que es el camino para el bien común y por eso se organiza la sociedad respecto a un concepto que tiene que ver con esta idea principal del bien. Este orden social, entonces, conforme nos indicas, sería parte de la esencia de la ley, ¿no? Hay una situación importante aquí que sería la contingencia de las ciencias humanas. Importante bajo el enfoque que tú podrías brindarnos, atendiendo a ya el concepto que en esta conversación nos puedes dar de justicia o que ya nos diste, ¿no? Quisiera, por favor, que ahondes respecto a ello. De hecho, justo cuando conversábamos antes para dar, digamos, el aspecto crítico respecto a lo que suena bonito o en el aspecto racional a lo que nos acompaña a la definición de justicia, a lo que ocurre en el bien, y esto también conformando una sociedad medianamente funcional, no tanto ideal como lo que de repente Platón quería hacer con la República o el intento de muchos de los filósofos o incluso la literatura o cualquier intento dentro de la filosofía política corresponden a una sociedad funcional. O sea, más que ideal, funcional tal vez, con cierto tipo de regulaciones, reglamentaciones, la esencia propia de la ley, pero a la base de todo ello hay un concepto del que conversábamos hace unos días, que es la contingencia, y de repente eso nos permite entender mejor aquí por qué la dificultad de la justicia respecto a Platón o en general. Y es que en las situaciones humanas nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Tenemos voluntad para decidir, tenemos voluntad propia para pensar o destinar nuestras acciones. Y eso quiere decir que no podemos tener una ley como lo que sí ocurre dentro de la naturaleza, donde las cosas mantienen regularidad, se conforman siempre de la misma manera, pero en los asuntos humanos siempre son cambiantes. Los gustos, los contextos, la historia nos ha hecho pensar que siempre hay un recorrido que transforma y obviamente dentro de las opciones individuales siempre va a variar. Entonces, todos los intentos que hayamos podido tener de generar una sociedad ideal, medianamente funcional y con todos los requisitos, es en la práctica algo imposible. En principio porque todos nosotros pensamos de manera distinta, todos nosotros tenemos emociones, situaciones totalmente distintas, ya sea contexto, cultura. Entonces, todos esos elementos que nos reiteran la contingencia, yo siempre trato de traer ese concepto que es de la lógica. Contingencia es que puede ser y no hay problema. O sea, el mismo hecho que
particularmente en este momento estemos conversando, o en otra situación también podríamos estar haciendo otras cosas, pero eso a la base de lo que ocurre en los asuntos humanos nos hace pensar que no hay una estabilidad. Entonces, si nosotros acudimos a la esencia de la ley, en este caso a las definiciones de justicia y de que medianamente funcionemos, en la práctica sabemos, o yo obviamente creo que en el ejercicio y en la ejecución propia de la ley de parte del derecho, sabemos que eso siempre va a ir cambiando, ¿no? Hace poco también estábamos viendo la implementación y regulación respecto a elementos que son ya cotidianos, ¿no es cierto? Elementos que tienen que ver con crímenes cibernéticos o elementos que de repente hace unos cuantos años ni sabíamos que se podían implementar. Y eso hace que en el transcurso de nuestra historia como humanidad siempre haya ido ese cambio de lo que corresponde a la ley. También el debate es si se acomoda el contexto, siempre vamos a tener mínimos universales, como lo que de repente más adelante conversaríamos en el contexto de Kant, porque obviamente eso es lo que va a venir con lo que veríamos de los derechos humanos, porque deberíamos tener algo que medianamente funcione para todos. Y eso ya es la universalización de las leyes, los derechos y fundamentales, pero en este caso, para algo medianamente que nos permite entender un orden social, es entender lo que la contingencia nos va a poner siempre como ese traspié, ¿no es cierto? Oye, pero recuerda que los asuntos humanos son cambiantes y eso es lo que nos hace reconocer la vulnerabilidad, lo voluble de nuestras decisiones y sobre todo porque hay un libre albedrío. Eso queda pendiente también para conversarlo en el contexto de San Agustín, porque es el que más amplía esta idea en Ciudad de Dios, ¿no es cierto? Se da cuenta que las condiciones humanas son cambiantes y no podemos mantener una estabilidad general respecto a este tipo de asuntos, porque es nuestra misma condición humana. Sumamente interesante advertir que a lo largo de los años, porque este libro fue elaborado probablemente hace más de 390 años y antes de Cristo, y a lo largo del tiempo, el fin o uno de los fines que busca la sociedad o los seres humanos es definitivamente el que prevalezca de algún modo la justicia para un orden social. También, como tú comentabas, esta situación de los cambios o las situaciones que en el día a día se ven, como la era digital, como el aumento de ciertos hechos delictivos en el tema de violencia familiar u otros que la misma sociedad empieza a establecerlos, han requerido cambios legislativos, pero definitivamente esa no es la única solución. ¿A qué conclusión llegamos con esta tan importante obra, Augusto? De hecho, como comentábamos al inicio, la inspiración propia de Platón para darnos contenido de un concepto principal en la justicia nos habla de un Platón ya maduro, ¿sí? Cuando conversamos la primera vez respecto al contexto de la apología y el juicio a Sócrates y el meollo obviamente de Atenas, y en ese contexto nos daba a entender que algo no estaba bien. Entonces esa variación reflexiva respecto a algo más estable, más conceptual, más platónico, obviamente, nos da esa herencia necesaria como para poner en tela de juicio la definición de los conceptos principales. No es ajeno, obviamente, el concepto de justicia porque es el que establece un orden social. Somos seres sociales y necesitamos de alguna manera una estructura para que ese orden social funcione. Y dentro de la tradición filosófica occidental, quien pone la pauta para esta reflexión es la República, como una construcción de un libro detallado, es un diálogo, que si tenemos la oportunidad, ojalá de repente a comentarlo, por ahí en el contenido directo es un diálogo. Sócrates aparece con distintos interlocutores, veíamos en la apología que Sócrates tenía por afición ir donde los que más sabían de estos temas, que en este caso son los sofistas. Obviamente demuestra que no son ningunos especialistas en temas de justicia porque no pueden definirla, y eso nos permite entender que la justicia no es un concepto fácil de definir. Podemos percibir lo que sí es injusto,
¿sí? O sea, porque naturalmente tenemos esa empatía acerca de cierto tipo de situaciones, entonces somos más afines a conocer lo que es injusto más que lo que es la justicia. Y eso es lo que trata de demostrar Platón en la primera parte de la obra, en los 3 primeros libros, y esforzarse más adelante a dar definición propia de la justicia. Obviamente, para spoilear de repente, si el término es necesario aquí, durante los 10 libros de la República, que es un texto grande, no va a haber una definición, la justicia es tal cosa. O sea, y la filosofía, por más crítica, reflexión que haya tenido acerca del concepto de justicia, no va a dar una definición a secas. Tal vez cuando veamos esto en el contexto de Aristóteles, obviamente ya es algo práctico, ¿sí? Entonces ahí que podríamos entender que es una virtud y todo lo demás, pero regresando a lo de Platón, es una inspiración para lo que vino con Aristóteles luego, lo que va a venir en el helenismo también, lo de San Agustín, toma Kant para los derechos humanos. Entonces es una seguidilla de intentos de la tradición filosófica occidental por darle contenido a la definición de justicia. Whitehead tenía una frase bien interesante que decía que toda la historia de la filosofía occidental no son solamente notas al pie de página de los diálogos de Platón. O sea, Platón nos da la pauta y la tradición filosófica en general ha tenido a bien tomar esa iniciativa y empezar a desarrollarla. Los herederos, que obviamente va a ser la filosofía occidental en general, ya más sea afines o detractores, van a tener este cometido inspirador de la República para poder darnos una idea de una conformación social no ideal, porque en la práctica por la contingencia creo que quedó claro que es muy difícil poder establecerla, pero sí poder tener por lo pronto esas reflexiones previas a las que Platón nos acercó en la República. A lo largo de los diálogos, en este caso de la República, se advierte de una manera muy enfática el tema de la jerarquía y coloca de alguna manera en la cima, llamémosle así, al tema de los filósofos o gobernantes. ¿Qué opinión te merece ello? Sí, cuando Platón conforma esta sociedad ideal, obviamente va a poner dentro de cada elemento, o sea, porque obviamente en el contexto del que aborda Platón la obra hay una preocupación por protección de la polis, hay gente que se encarga del ejército, producción para que la sociedad funcione también, algunos cargos políticos, y le deja también la pauta al filósofo para que sea el gobernador. Obviamente eso no funcionó, porque Platón quiso poner en práctica esto. Él lo declara en la Carta Séptima, que es ya, digamos, una de las últimas memorias de Platón, de su vida en general, y no funcionó. Él trata de que por lo pronto el que gobierne la polis sea alguien que se ocupe de un nivel de comprensión de los conceptos, que sea alguien que por lo pronto sea medianamente instruido, intelectual. Para nuestro contexto sonaría un poco extraño esa preparación a la que Platón hace alusión de la filosofía, la matemática, porque estamos en contextos muy distintos, sería cometer anacronismo, pero por lo pronto se entiende, y creo que es una idea que queda como herencia, de que quien se ocupe de gobernar la polis sea alguien medianamente que conozca de manera estructurar todo lo que ocuparía. Y eso es referirse a conceptos, entender lo que ocurre, y creo que eso nos pone también a pensar en los contextos actuales que medianamente para ejercer un cargo de ese calibre deberíamos conocer mínimamente condiciones necesarias de la polis o en este caso del Estado, ¿no? Porque se siente la ausencia de no hacerlo o no conocer la estructura del Estado, la Constitución o las leyes o los códigos, ¿no? Que por lo pronto estructuran un orden social. Y creo que más hacia la crítica, lo que vemos actualmente, se percibe eso. Si no hay una comprensión del panorama general de cómo se construye un Estado, no podríamos entenderlo tampoco, ¿no? Entonces, ese es como un requisito. Obviamente, no debería ser un filósofo, creo que ahí no estamos nosotros inmiscuidos, pero sí es alguien que por lo pronto pueda conocer la estructura del Estado.
las leyes, los códigos, las constituciones, para darle por lo pronto un orden y que sea una visión panorámica. Esa es la herencia que nos podría dejar esa reflexión de Platón. De alguna manera el conocimiento lo que podría generar en este caso es la seguridad, sin duda, de un mejor ordenamiento social. Ha sido sumamente ilustrativo el día de hoy esta conversación, o en todo caso el que puedas haber absuelto muchas de las preguntas que hemos tenido respecto a la República, este texto filosófico que sin duda pues no puede ser abordado en una sesión tan corta, pero sin duda tú definitivamente has podido explicarnos de una manera bastante ilustrativa y te agradezco muchísimo, Augusto, agradezco tu tiempo y como bien has mencionado, existen ya el compromiso de que puedas acudir a un tercer y cuarto programa que sin duda va a ser muy interesante porque tendríamos que abordar a personajes tan importantes como San Agustín, Aristóteles y otros. Gracias, Augusto. Sí, y para cerrar una idea bien interesante, o sea, como para acercarnos a la República, bueno, está el texto clásico, los 10 libros que bueno, son amplios, y hay una edición contemporánea de Alain Badiou, que la iba a traer pero me olvidé, donde es un comentario actualizando los conceptos propios de la República para ver cómo podríamos de repente preverlos en las situaciones actuales. Las situaciones humanas, desde el principio de los tiempos a la actualidad, por más que hayan cambiado los contextos o la historia y el desarrollo de nuestros logros en tecnología y ciencia nos hayan puesto en un contexto como el que tenemos, pero en esencia la condición humana sigue siendo la misma. Siempre nos preocupan las reflexiones acerca de la justicia, de cómo generar un bien común, y eso obviamente es propio de la herencia de la República y en Platón. Y quería cerrar el capítulo de hoy también tomando la alegoría de la caverna, obviamente cómo se presenta la propia puesta en escena de la República, donde al principio del diálogo Sócrates va al Pireo como si estuviera bajando hacia la caverna. O sea, la alegoría de la caverna en sencillo y en simple es como si todos estaríamos viendo eicasía, las opiniones, pero no nos esforzamos a darle una referencia real a esos conceptos. Es como si estuviéramos dentro de una caverna viendo imágenes controladas por, en este caso, políticos que nos muestran simplemente lo que podemos ver. Podemos tomar esa analogía para los medios de comunicación, para las redes sociales, que ahora todos tenemos a la mano, donde podemos buscar cualquier cosa y no sabemos si es que esa información es verdadera. Algo que conversábamos la vez pasada también es el pensamiento crítico de la información que consumimos, pero es una necesidad, en este caso de Sócrates, de descender al Pireo, o en este caso de lo que estamos haciendo divulgación ahora de la responsabilidad de la filosofía como para poder traer a reflexión conceptos de los que de repente se nos pasan o tenemos simplemente conceptos o definiciones superficiales. El esfuerzo y lo que apunta a la filosofía es que generemos ese aspecto crítico, de repente no creernos a la primera las cosas, sino que por lo pronto preguntemos si esa definición o esa referencia es verdadera. Eso es lo que ocurriría en esto que incluso en la obra de la República se trata de entender que es una metáfora más grande de la alegoría de la caverna, lo que Sócrates trata de llevar a la polis en la reflexión de la justicia. Eso lo que quería rescatar, y de hecho como el compromiso queda, porque ahí hay un hito que queda ahí todavía como algo que queda para definir, y es lo que corresponde a la herencia que toma Aristóteles para poder definir la justicia, pero en una ejecución práctica. Obviamente en el capítulo de Aristóteles, que sería tal vez el que grabemos luego, es algo más interesante porque es una virtud. La justicia va a ser una virtud y ya se aleja un poco del intelectualismo platónico, y vamos a ver en la ejecución práctica de qué se trata, porque obviamente Aristóteles va a tomar mayor relevancia a la justicia porque lo ve en la Ética Nicómaco como una virtud, lo va a desarrollar en la política y obviamente en las leyes, que son tres grandes obras dentro del canon aristotélico que nos hablan a profundidad, pero de un aspecto práctico. Tal vez en lo que vimos en Platón es un poco más teórico,
pero creo que en la ejecución práctica podemos entender mejor de qué se trata. Y quedan pendientes los episodios que quedan, ¿no? De algunas cosas que en el camino podremos ir descubriendo también. Nuevamente, muchas gracias a Augusto, y queda pendiente el compromiso del enfoque filosófico que en los siguientes programas tendremos. Gracias. Gracias también.